Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa de CESIF Educación Castilla y León de inicio de curso 2025-2026. Comienzo presentando la mesa. A mi izquierda tengo a Mariano González Clavero, que es el responsable de negociación del sector de educación de CESIF Castilla y León. Y yo soy Isabel Madruga Bajo, presidenta del sector de educación de CESIF Castilla y León. En esta rueda de prensa os vamos a presentar en primer lugar las mejoras que se acordaron el 23 de julio con la Consejería de Educación. Posteriormente haremos un análisis de las oposiciones que se han celebrado este año 2025 y también presentaremos el informe de interinidad que hacemos durante todos los cursos. Y por último, pues anunciaremos nuestras demandas para negociar este curso escolar y enfatizaremos el registro de incidencias que ya después de 12 años ponemos en marcha para ayudar al profesorado en estos días tan cruciales de inicio de curso. En primer lugar, queríamos comenzar apuntando las mejoras que se han conseguido suscribir el día 23 de julio con la Consejería de Educación, firmando un preacuerdo por parte de todas las organizaciones sindicales que estamos presentes en Mesa Sectorial de Educación, en el cual se incluían mejoras que estaban ya comprometidas desde hace varios cursos con las organizaciones sindicales. Ha sido una negociación dura, pero ha llegado a buen puerto, puesto que algunas de estas cuestiones, como digo, las llevábamos reiterando durante varios cursos. Con efecto 1 de septiembre se llevarán a cabo cuestiones económicas importantes, como la subida en el cuarto y quinto sexenio. Todos recordaréis que se ha producido un agravio comparativo muy importante en Castilla y León al tener que elegir entre carrera profesional y sexenios solo el profesorado, puesto que esto no sucede con el resto de empleados y empleadas públicas de la Junta de Castilla y León. De esta manera, con este acuerdo, el profesorado que tiene más experiencia y que tiene una mayor antigüedad, que no podía optar a la carrera profesional, se va a poder mantener en sexenios sin tener que asumir esa pérdida retributiva tan acuciante. Esta subida ronda los 1.000 euros en el cuarto sexenio, los 2.000 en el quinto sexenio, y es una subida económica importante, pero que no afecta a todo el profesorado. Por ello, nosotros seguimos exigiendo que no sean incompatibles la carrera profesional y los sexenios, de manera que esta cuestión también la tenemos ahora todavía en el Supremo esperando sentencia. Otra cuestión económica que entraría en vigor con efectos del 1 de septiembre es que se incrementa el factor A de itinerancia. Todo aquel profesorado que se desplaza a 2 o más centros de distinta localidad cobra un factor fijo por itinerancia, que era de 9 euros, ahora pasa a 15, y este acuerdo, que no se revisaba en cuestiones económicas desde el 2007, se ha revisado en esta parte. Y también otra cuestión que os hemos trasladado en reiteradas ocasiones es un problema que sucedía con los equipos directivos de los centros rurales agrupados, que sabéis que en Castilla y León son centros muy numerosos. Por una cuestión del decreto de retribuciones, si se cobraba el complemento de equipo directivo de un centro rural agrupado, no se cobraba el complemento por estar en un centro rural agrupado. Estamos hablando de un complemento de casi 80 euros al mes. Sin duda esto era un sinsentido, y después de más de 25 años de petición de que esto se modificara, los equipos directivos de los centros rurales agrupados en Castilla y León cobrarán el complemento de equipo directivo y además el complemento por estar en un centro rural agrupado que cobran todos los docentes que están en estos centros. Esto también supone unos 1.200 euros al año. Otras cuestiones que no tienen que ver con cuestiones como tal económicas, pero en el fondo tendrán que ver porque tienen que venir con dotación de recursos personales suficientes, es una cuestión fundamental para CESIF en la que llevamos exigiendo mejoras durante muchos años, que son la necesaria dotación de más profesorado en atención a la diversidad. Se ha conseguido una revisión de la aplicación mediante la cual se dictamina qué alumnado tiene que recibir apoyos de pedagogía terapéutica y o de audición en lenguaje. Se revisará de manera que sí que se atienda a todo el alumnado que lo necesite y así conste, es decir, que no haya ninguna disfunción entre los apoyos que recibe el alumnado y el profesorado que está dando esos apoyos. Y también se ha conseguido
que haya una nueva dotación de docentes en aquellos casos en los que hay una incorporación tardía de alumnado que tiene necesidades de compensación educativa. Esto pasaba en muchos centros y los tutores y tutoras se veían absolutamente desbordados con alumnado que venía, por ejemplo, a las puertas de la PAU y pues no tenían ese apoyo de compensación educativa. También se incrementarán en 36 docentes los equipos de orientación educativa y psicopedagógica en Castilla y León. Queda por desarrollar esta parte de atención a la diversidad y una cuestión muy importante en la que llevamos insistiendo también muchos años, que es la reducción de la burocracia. Aquí queremos enfatizar dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, se va a elaborar un plan de reducción de la burocracia en Castilla y León, especialmente en la reducción de la burocracia simplificando la evaluación competencial. La evaluación competencial que se ha traído con la nueva ley y que en Castilla y León tampoco ha sido fácil, ha sobrecargado sobremanera al profesorado y se va a intentar reducir esta evaluación competencial que además no corresponde en muchos casos, según el profesorado, con las calificaciones y con la evaluación de ese alumnado. Y también se contempla la dotación de personal de administración y servicios en los centros docentes. El profesorado, los equipos directivos están absolutamente sobrecargados y hay tareas burocráticas administrativas que les alejan de esa función que es enseñar y organizar el centro. Por otro lado, dentro de estas 11 medidas que se contemplaron en el preacuerdo del 23 de julio, también se va a adaptar el horario de los equipos directivos que, aunque parezca mentira, seguía estancado en las 37 horas y media. Ahora, la reducción que van a tener los equipos directivos para desempeñar sus tareas ya por fin se adapta a las 35 horas semanales que tenemos todos y todas las empleadas públicas de Castilla y León. El Departamento de Economía se había creado en el acuerdo del 2006, que se ha revisado en parte, y también se va a crear el Departamento de Economía en aquellos centros en los que se imparten ciclos formativos de Administración y Gestión y/o de Comercio y Marketing. Esto va a incrementar la plantilla de los centros, especialmente grandes de las capitales, creando el Departamento de Economía, cuestión también demandada por parte de CESIF y de los propios compañeros. En cuanto a las interinidades, hemos tenido un debate muy amplio porque después valoraremos el porcentaje de interinidades que hay en Castilla y León, pero una cuestión que demandamos en todas las ocasiones que tenemos es que hubiera una adjudicación informatizada de interinidades como en otras comunidades autónomas. Bueno, pues por fin se consigue y se contempla que haya adjudicaciones de interinidades semanales de forma telemática en Castilla y León. Esto para nosotros es muy importante en aras de la transparencia que este proceso necesita. Y por último, se incluyen mejoras en permisos y licencias que también se irán desarrollando en la comisión de seguimiento de este acuerdo para profesorado que, por ejemplo, tiene algún tratamiento oncológico y se tiene que incorporar a media jornada, es decir, algún tipo de mejoras en permisos y licencias para el personal docente que también llevaban estancadas durante mucho tiempo y esperemos que se puedan desarrollar con la lógica y con adaptándonos a la situación que se requiere. El último punto de este acuerdo es fundamental para nosotros porque además de las tres cuestiones económicas que he mencionado y de desarrollar los otros puntos, se adquiere un compromiso por parte de la Junta de Castilla y León de comenzar a negociar en el mes de octubre dos cuestiones esenciales como son el reconocimiento de la función tutorial y también la reducción de jornada de mayores de 55 años. Ambas cuestiones, la reducción de jornada de mayores de 55 años y la tutoría, se comenzarán a negociar en el mes de octubre. Hemos demandado que se apliquen en Castilla y León, al igual que está sucediendo en otras comunidades autónomas, y que la mayor parte del profesorado pudiera ver estas mejoras sin duda necesarias en sus condiciones laborales. Este compromiso es crucial, este preacuerdo también es muy importante para nosotros y reconocemos que ha costado mucho conseguirlo, por ello todas las organizaciones sindicales lo hemos suscrito. No obstante, no podemos perder de vista que seguimos exigiendo una negociación en el complemento específico, de manera que todo el profesorado de Castilla y León tenga una mejora retributiva, tratando así de equiparar sus retribuciones con el profesorado, con las comunidades autónomas que tienen las retribuciones más elevadas. Otras demandas en las que vamos a insistir va a ser la reducción de la temporalidad por debajo del 8% y también nuevas convocatorias de cátedras.
Recordamos que hace escasos 3 meses, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha llegado a un acuerdo en el cual se convocan 4.000 cátedras. Es urgente que las 200 plazas que ya se nos han olvidado en Castilla y León se incrementen y el profesorado de Castilla y León tenga derecho a esas cátedras, tal y como contempla la ley educativa, que sí que especifica que puede haber hasta un 30% de catedráticos. Ahora mi compañero Mariano comentará cómo se han celebrado las oposiciones de este año 2025 y también los porcentajes de interinidad durante este periodo. Buenos días a todos y a todas. Bueno, voy a hacer un pequeño balance de las oposiciones. Este año, una vez más, ha habido oposiciones al cuerpo de maestros y al cuerpo de secundaria. Esto, que fue una excepción el año pasado, se ha repetido esta vez. Había 1.385 plazas, 776 para el cuerpo de maestros y 619 para el cuerpo de secundaria y otros cuerpos. Hay que tener en cuenta que todo el mes de julio el profesorado, gran parte del profesorado, ha formado parte de los tribunales. Una vez más, CSIC reclama que esos tribunales tengan una compensación adecuada, que cobren adecuadamente, dada la gran responsabilidad que tienen, y ese trabajo en el mes de julio. Recordamos que el profesorado siempre está en el mes de julio al servicio de la Administración. Por otra parte, dentro de este balance de la oposición, lo más destacado, que ha dado algún titular, son que la mitad de las plazas de secundaria, 321, el 51%, no se ha cubierto. No se ha cubierto en lo que es especialidades como matemáticas, lengua y literatura, física y química. Es decir, de las 14 especialidades, casi la mitad no se han cubierto las plazas que han sido convocadas. Este balance, junto con lo que ha pasado en otras comunidades autónomas, esto ha sido la tónica en lo que es el cuerpo de secundaria y otros cuerpos. Cuando decimos otros cuerpos, SFP, artes, etcétera, etcétera. La cuestión es que no se ha cubierto. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, está claro que el modelo es disfuncional, el modelo de oposición no establece los requisitos adecuados para lo que es el profesorado. De hecho, muchos de los que, por decirlo así, no han superado la fase de oposiciones van a ser profesores interinos. La cuestión es que, para que se hagan una idea, los temarios son de 1993, las prácticas son muchas veces nada claras, son ilimitadas, igual que hay un temario, lo que son la parte práctica de lo que es la especialidad no está nada, por decirlo así, especificado, y no hay ningún tipo de planificación. A estas alturas de curso no sabemos qué va a haber el próximo año. Es decir, ¿de qué van a ser las oposiciones, por ejemplo, en Castilla y León? ¿Del cuerpo de maestros, del cuerpo de secundaria, de ambos cuerpos? ¿Qué especialidades? Es decir, siempre demandamos a la Administración una adecuada planificación para que el opositor no se encuentre que sale lo que es el cuerpo o las especialidades casi en diciembre y apenas tenga 6 meses para preparar la oposición. Por lo tanto, desde CSIC reclamamos una reflexión muy profunda, tanto a nivel de Castilla y León como a nivel nacional, sobre este sistema de oposición que claramente está fracasando. Viene a colación, y sería la segunda parte también de mi intervención, con el tema de las interinidades. Dado esta situación, está claro que el tema del 8% que nos reclama la Unión Europea de interinidad no se cumple. No se cumple, entre otras cosas, porque ni siquiera se cubren todas las plazas que se sacan a oposiciones. Este mismo año ya habría acumuladas 321 plazas que no se han cubierto, más 781 plazas de jubilaciones. Esto dará unos porcentajes, lo volverá a comentar mi compañera Isabel, pero lo tienen ahí. A nivel general 18,7%, en el cuerpo de maestros 13,5% y lo más grave es en el cuerpo de secundaria alcanzamos el 24% de interinidad. Esto se traduce en 7.559 vacantes, que vemos cómo se incrementa año a año. No sé, ya hablamos de la época de los recortes, el aumento es muy sustancial, pero simplemente para compararlo con el año pasado hay 440 plazas más de vacantes. Eso quiere decir que sube la interinidad, sobre todo si ven las cifras, mientras que en maestros bajan. Ha habido oposiciones, pero en secundaria ha habido oposiciones y sigue subiendo, 662
plazas más. Entonces, lo que es muy preocupante es el tema de secundaria. También nos preocupa año tras año que esas vacantes, más de un tercio, no son vacantes completas, quiere decir que son vacantes a tiempo parcial, lo que supone que no están, por decirlo así, la jornada laboral, sino muchas de ellas son mitad de jornada laboral o incluso menos, lo que se traduce en menos retribución, y siempre recuerdo que muchas veces estas vacantes se encuentran en una comunidad autónoma muy dispersa, en los centros rurales, que la gente tiene que ir a esos centros, tiene que desplazarse, tiene que buscar vivienda con la situación actual que tenemos en la vivienda. Por lo tanto, otra vez mostramos la preocupación por no alcanzar las cifras de interino y luchamos por esa estabilidad que merece nuestro profesorado. A continuación paso la palabra a la presidenta para comentar tanto esta situación de interinos como el registro de incidencias del curso 25-26. Gracias, Mariano. Sin querer extendernos demasiado en el informe que tenéis entre manos, que es un tanto extenso, sí que queremos mostrar la evolución de la interinidad desde los cursos en los que se iniciaron los recortes, concretamente desde el curso 2011-2012. Estamos hablando de que el porcentaje de interinidad ha pasado, los porcentajes que comentó mi compañero Mariano eran del 24-25, ahora han pasado en el cuerpo de maestros del 13,5%, actualmente tenemos un 9,96% porcentaje de interinidad. En secundaria y otros cuerpos ha pasado de un 24,08% a un 27,85%. Ha vuelto a subir el porcentaje de interinidad en secundaria y otros cuerpos, y el total de interinidad en Castilla y León, según las cifras de CESIF, ha pasado de un 18,79% a un 19,51%. Es decir, esa subida de interinidad en secundaria y otros cuerpos hace que a la vez la media del porcentaje de interinidad en Castilla y León también haya subido. Es evidente que la profesión docente no es atractiva, que seguimos arrastrando los recortes que nos asfixian desde el año 2010, y esa falta de atracción a la profesión docente es lo que también hace que no haya suficientes aspirantes para las oposiciones de docencia. Sin más dilación, sí que os queríamos comentar, si queréis luego pues os resumimos algún dato más, que tras 12 años CESIF mantiene durante todo el mes de septiembre abierto un registro de incidencias, de manera que a través de nuestra web y redes sociales todo el profesorado de Castilla y León que lo necesite va a tener respuesta durante todo el día para responder pues, a todas esas dudas, preocupaciones, elección de horarios, incorporaciones tardías que se están produciendo, falta de docentes que todavía hay en algunos centros, puesto que ayer es cuando se nos anunció el primer AISI, la adjudicación de sustituciones para el mes de septiembre del cuerpo de maestros. Por tanto, todavía faltan docentes por incorporarse, y esta labor de organización de los centros nos preocupa, por eso queremos estar al lado del profesorado, y tras 12 años pues vamos a mantener ese registro de incidencias abierto para resolver todas las demandas que necesite el profesorado. En definitiva, hemos alcanzado mejoras el pasado 23 de julio con la Consejería de Educación por parte de todas las organizaciones sindicales. No ha sido fácil, pero son compromisos adquiridos y cuestiones que se nos debían al profesorado de Castilla y León y a las organizaciones sindicales que se lo veníamos demandando. No obstante, este curso vamos a seguir exigiendo que haya esa subida salarial para todo el profesorado, la reducción de la temporalidad por debajo del 8%. Recordamos que Europa ya está anunciando que va a sancionar a las comunidades que no lo cumplan. Castilla y León no lo cumple, como por cierto la mayoría. Y también, como decíamos, vamos a enfatizar esa necesaria convocatoria de acceso a cátedras que para CESIF es imprescindible. Si tenéis alguna duda o alguna cuestión, pues a vuestra total disposición. Siento la extensión de datos, pero os queríamos poner un poco la foto de cómo está ahora el panorama de Castilla y León. Bueno, es una cosa que es aparte de la convocatoria, pero bueno, se acaba de aprobar en Galicia, un poco alejar las pantallas, creo que es para el último ciclo de primaria, a partir de los 10, 11 años y así.
No sé si sabéis cómo está la situación aquí en Castilla y León y sobre todo si CSIF tiene alguna posición sobre este asunto. Sí, por supuesto. Aquí en Castilla y León, la Junta de Castilla y León, la Consejería de Educación, se remite a la norma de convivencia que data del 2007 y a la autonomía de los centros, que la mayoría sí que lo tienen regulado. Desde CSIF Educación Castilla y León demandamos que se regule el uso pedagógico de los dispositivos electrónicos. No negamos que tenga cierto valor y que haya que estar actualizado en ese sentido, pero sin duda sí que creemos que es un motivo de disrupción escolar, que provoca diferencias en los centros y que altera el clima del aula. Por tanto, exigimos que haya una regulación explícita y se prohíba el uso de los dispositivos electrónicos no pedagógicos en las aulas. Sobre otros dos asuntos que han sido un poco polémicos para la consejería en este curso, por un lado, las ratios de apoyo educativo del personal de ATES se sigue intentando actualizar. Sin embargo, hay varios informes, incluso el procurador del común en contra, diciéndoles que hace falta que cumplan con sus propios dictámenes a la Junta. Y por otro lado, hay lo del hackeo del portal de Educafil, que se denunció precisamente desde sí. No sé si hay alguna novedad o hay alguna intención por parte de la consejería de mejorar un sistema que, bueno, se habla de que es obsoleto y de que en muchos casos el acceso es muy fácil de piratear. Pues sí que te agradezco las dos puntualizaciones. En primer lugar, con respecto a los técnicos de educación infantil y a la etapa 03, estamos en desacuerdo, lo sabéis, con cómo se ha implantado la etapa 03 en Castilla y León. Creemos que tiene que haber criterios claros, objetivos, y que tiene que haber una dotación del personal suficiente técnico de administración y servicios en esa etapa educativa. Y además, sin duda, se está sobrecargando los equipos directivos en los cuales se imparte esa etapa. Y lo más importante para nosotros es que se establezca de forma clara la privada concertada y la pública, porque nuestra apuesta, sin duda, tiene que ser porque la oferta 03 sea mayoritariamente en la pública y porque la mayor parte de los técnicos que apoyen a los maestros y maestras que ya están en esas etapas estén en la educación pública. En ese sentido, seguimos exigiendo, tal y como el procurador del común además nos reconoció a CSIF, que haya claridad y que haya transparencia con respecto a cuántos profesionales hay en esa etapa educativa y se atiendan todas las demandas que además favorezcan ese asentamiento de la población y que favorezcan un incremento de la matriculación en la educación pública. Por otro lado, con respecto al hackeo, que lamentamos y que pues nos parece que la actuación de la Consejería de Educación no fue adecuada, puesto que es verdad que se nos dijo en un inicio que no había problemas y después sí que los había habido. No hemos recibido información oficial al respecto. Sí que parece ser una de las cuestiones que se han incluido en el preacuerdo, que se está trabajando con nuevos servicios informáticos, por ejemplo, para que el profesorado tengamos una intranet docente, cuestión que también demandaba CSIF. Es decir, que todo el profesorado podamos acceder de forma segura, sin duda, a nuestro portal y podamos descargar hojas de servicios, toda la tramitación que convocatoria tras convocatoria nos toca entregar, lo tengamos un poco de forma segura y sistematizada. Nos aseguran que los servicios informáticos están mejorando, pero aquí queremos poner especial énfasis en que es grave que los datos del alumnado y del profesorado puedan estar en riesgo. Por tanto, la preocupación de CSIF va a estar en que no suceda, evidentemente, el hackeo que ha sucedido y se pongan todos los medios para que esté seguro todos los datos de la comunidad educativa que están alojados en el portal de educación, máxime en un entorno virtual como en el que ahora nos encontramos. Entonces, pedimos prudencia, transparencia y, por supuesto, que la mayor rigurosidad que exista en el tratamiento de esos datos personales, puesto que estamos hablando además de palabras mayores y estos pasan a otras manos. Yo quería que me hicierais una valoración de cómo está la situación en Valladolid y, por otra parte, una comparativa entre las diferentes provincias sobre los sociales. Bien. A ver, respecto a Valladolid, en principio sigue lo que es la media
de lo que es nuestra comunidad. Hay que tener en cuenta, en el caso de Valladolid, que la dispersión geográfica, por decirlo así, es menor, no hay ese contraste que hay en otras provincias entre montaña y lo que es llanura, ¿no? Pero la cuestión es que, por ejemplo, es un dato muy importante, aquí sí que existen muchos CRA, ¿no? Muchos CRA, también tenemos, por decirlo así, mucha formación profesional, con lo cual, aunque estamos en la media, sí que hay muchas vacantes que se concentran generalmente no en la ciudad, sino en lo que es la población rural de Valladolid, que también existe, por decirlo así. Entonces, la mayoría de vacantes van pues, a centros muchas veces alejados de lo que es la capital o el Alfoz. Y otra cuestión muy importante que nos hemos encontrado con problemas, especialmente en la provincia de Valladolid, es muchas veces con el perfil de esas plazas, es decir, con que salga una plaza en un momento determinado con un perfil. Nosotros denunciamos esa precariedad en el empleo porque hay muchas plazas de doble, triple perfil, entonces bueno, pues se han perfilado plazas con perfiles que después no se ha tenido que dar, por ejemplo, música y educación primaria o alguna plaza bilingüe que luego no se requería de esas especialidades. Entonces, la depuración exacta de qué plazas hacen falta, que tiene que hacer la dirección provincial de forma coordinada, con inspección con los centros docentes, esa ha fallado y en muchos casos pues, nos hemos encontrado con problemas con plazas que no se han adjudicado, plazas que se han adjudicado más tarde a compañeros y compañeras que tenían menos derecho y eso para nosotros ha sido un problema que especialmente en Valladolid nos hemos encontrado. No es de recibo que haya docentes que estén ocupando una plaza y tengan menos derecho que otros docentes, cuando esa plaza sí que existía en otro plazo o en otro momento. Y eso es preciso depurarlo al máximo. ¿Qué porcentaje de plazas parciales se dejan sin cubrir? No sé si lo tenéis a lo largo del año, porque evidentemente son plazas que son menos atractivas para los docentes y que van dejando y son horas que efectivamente se necesitan, o sea, profesores que se necesitan. No sé si tenéis algún tipo de dato. No tenemos datos concretos, puesto que la lista de interinos, cuando nos preguntan, pues es verdad que oscila mucho en comparación, por ejemplo, con qué ha pedido el docente que está delante de ti, qué provincias ha pedido. Luego estamos hablando de que las parciales en concreto, si tú renuncias a una parcial en una adjudicación de vacantes, te quitan de todas las listas en las que estés incluido hasta nueva baremación. Sin embargo, si tú renuncias a una plaza parcial, después, si es una sustitución, no te quitan. ¿Qué pasa? Que normalmente en las vacantes que se han adjudicado ahora, que son los datos que os ofrecemos, es raro que se renuncie a una parcial porque quien la ha cogido es que la ha demandado. En las sustituciones es muy frecuente que queden sin cubrir que no se cubran a la primera muchas plazas parciales. Porcentaje, bueno, pues podríamos hablar de un 20-30% en inicio de curso, pero es que esto sube tremendamente cuando se acerca el proceso de oposiciones. Nos hemos encontrado con un 80-90% de plazas parciales que justo cuando van a ser los procesos selectivos, la gente, como sabe que va a volver a entrar en listas, no la coge y ahí hay un problema real de atención al alumnado, puesto que en algún caso incluso se ha tenido que tirar de listas dinámicas, que sabéis que en Castilla y León se impusieron desde el COVID, que CESIF no las respalda, y en muchos casos se está cogiendo a gente llamando al ECIL. Por tanto, el mantener unas listas de interinos que ya ahora en muchas especialidades están muy vacías es un problema que se traslada después a la falta de plazas que se cubran en las oposiciones. Es decir, es que ahora están faltando docentes en especialidades, en formación profesional, en otras especialidades de secundaria, están faltando docentes. Y algo está fallando en el sistema cuando un docente sí aprueba el proceso selectivo, no tiene plaza, por ejemplo, no aprueba el proceso selectivo, pero sí desempeña ese puesto en régimen de interinidad. Es decir, que el problema es de calado y sí que requiere un debate sosegado por parte de la Junta de Castilla y León y también por parte del Ministerio de Educación, que ahora tampoco son capaces, ni el Ministerio ni las comunidades autónomas, de coordinar y planificar los procesos de oposiciones como siempre se ha hecho. Siempre se sabía que un año iban a
ser maestros, otro año iban a ser secundaria y otros cuerpos. Bueno, pues ahora se ha descompensado y tampoco sabemos a qué nos acogemos en el plano general. Esa planificación pues está denotando, esa falta de planificación denota una falta de diálogo con el Ministerio de Educación y, por supuesto, con las comunidades autónomas. En este caso, por puntualizar, no es que no se cubra, se termina cubriendo, pero ha pasado tanto tiempo, imaginemos un segundo de bachillerato, claro, el problema ya no es que al final lo que nos va a decir la consejería se cubre, no, pero claro, ¿en cuánto tiempo se ha cubierto? Has tirado de lista ordinaria, de lista extraordinaria, de lista dinámica, del ECIL, es decir, y hay especialidades, bueno, es que hay algunas de FP que es que ni se pueden llegar a cubrir, es decir, tardan tanto tiempo que en realidad ha pasado el curso y no han tenido docencia. Son la excepción, pero en general el tiempo que se tarda en cubrir determinadas especialidades es enorme y a nivel pedagógico es devastador. Pues si no tenéis más cuestiones, a vuestra disposición, si tenéis alguna duda de los datos, a vuestra disposición estamos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.